gusto encontrarnos aquí, muchas caras conocidas, con quien compartimos cotidianamente y con quien en algún momento hemos trabajado juntos. Para mí, personalmente, como coordinadora de formación permanente de esta provincia, es un orgullo, una alegría contar con el equipo de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Tecnología Educativa, que nos acompaña hoy a pensar en las grandes preguntas, en las grandes preocupaciones de la formación docente. Hicimos extensivo esta invitación también a aquellos supervisores y equipos directivos de los niveles obligatorios para que puedan pensar con nosotros en la formación de los docentes que luego trabajan en las escuelas de toda la provincia. Así que invito a la directora de Educación Superior a dirigirnos unas palabras. Gracias, Gaby. Bueno, hola a todos y a todas. Con Gaby conformamos el equipo en la Dirección de Educación Superior, yo desde la dirección y Gaby desde Formación Permanente. Para nosotras es un gran gusto recibir hoy al equipo de Mariana y a nuestros formadores de los institutos de formación docente y a nuestros equipos de gestión de los niveles para los que formamos. Bienvenida Mariana y equipo, Karina, Jimena, Vero, y quiero resignificar algo. Mariana y su equipo nos acompañan en la formación docente ya desde hace unos años. Ellas han colaborado y han estado presentes en las instancias de concurso de titularización de formación docente en el 2017. Con esto quiero significar que conocen la estructura de la formación en la provincia de Río Negro, que conocen nuestros diseños curriculares y saben cómo trabajamos en la provincia. Hemos tenido diálogos también el año pasado, 2020, en plena pandemia, en pleno aislamiento, nosotras desde la DES buscando ayuda a las chicas. También hemos realizado actualizaciones académicas prepandemia, cuando la tecnología ya parecía a hacerse visible en la enseñanza, y ahí presentamos un postítulo también desde la dirección para los formadores de los institutos de formación docente, y ahora quisimos abrir con un encuentro en vivo este evento académico que nos permita poner en diálogo con los niveles para los que formamos, que son nuestras voces en algún sentido, articulando permanentemente formación inicial con formación permanente y con nuestras escuelas asociadas. Esto es un inicio, una presentación, de lo cual pido que silencien los micrófonos, por favor. Decía, es un inicio, una presentación para poder construir para el 2022. Nuestra gran preocupación es la formación docente hoy, por eso estamos todos quienes estamos. Fue un placer recibir 400 inscripciones, por lo que creo que la temática es interesante, y vamos a trabajar sobre los desafíos emergentes. Le quiero dar la palabra a quien nos acompaña desde el Ministerio de Educación, que es la profesora Lucía Barbagallo, y quien es hoy la directora general de Educación. Así que gracias a todos los presentes, y que sea una buena hora de escucha a un gran equipo de la UBA que nos acompaña hoy. Lucía. Buenas tardes a todas y todos, un placer estar en este momento con Mariana, su equipo, con los compañeros. Gracias Marisa, desde la Dirección de Nivel Superior, Gabriela de Formación Permanente, que hicieron esta convocatoria posible. La única forma de trabajar es articuladamente, así que estos espacios de articulación con los equipos de gestión, con los profesores de los institutos, que veo por acá compañeras y compañeros de los institutos, saludo, un abrazo enorme, un placer, es como estar en casa, verlos. Así que, bueno, Mariana, sos parte del equipo, Karina,
Jimena, Cecilia, los escuchamos permanentemente. Que tengan una jornada excelente y acá nos quedamos disfrutando de este espacio. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto para nosotras estar acá, un enorme honor. Esto ratifica nuestro compromiso y también nuestro afecto con la provincia de Río Negro, nuestra admiración por el modo en que se plantean las políticas públicas, que no solamente nos traen acá en nuestro carácter de profesoras, sino también que muchas veces nos encuentran dialogando con ustedes, invitándoles a nuestras propuestas de cátedra, tanto al equipo del ministerio como a algunos docentes de los institutos. Entonces para nosotras es un gran honor y alegría continuar este camino de diálogo que iniciamos hace algunos años. Quiero agradecer a todas y muy especialmente a Gabriela Yocco, y también contarles que en este proyecto, que hoy apenas estamos abriendo, estamos felices de contar con alguien que es parte de nuestro equipo extendido, que es Miriam Latorre. Miriam, gracias por todo, por la preparación y por traernos hoy hasta acá. El espíritu de esta línea formativa que encaramos y que vamos a expandir y profundizar el año próximo, traemos diferentes dimensiones de análisis, dimensiones que van a tomar la forma de diferentes seminarios, espacios formativos. Arranco porque así como Mariana introducía, bueno, lo primero que trabajamos es la formación docente en clave contemporánea. ¿Qué es esto, no? De la formación docente en clave contemporánea. Y acá abrimos lo que a mí me gusta pensar como lupas, ¿no? Lupas que amplían la mirada, ¿no? Y estas lupas son distintas, ¿no? Lupas que amplían la mirada hacia los escenarios digitales, por ejemplo, ¿no? Y las interpelaciones que nos hacen frente a plataformas que hoy nos plantean algoritmos con tutoriales inteligentes, donde no definimos, donde no decidimos. ¿Cuál es la autonomía? ¿Cuáles son los desafíos para una formación docente frente a estos escenarios digitales? Vamos a trabajar y tenemos que abordar, pero no los escenarios digitales de hoy, que tienen que ver con si elegimos Classroom, Meet o lo que fuera, ¿no? Tiene que ver con los desafíos que la tecnología nos está planteando. La tecnología no nos va a esperar para estos desafíos. Y nosotros, desde la formación docente, debiéramos hacernos preguntas y tener agilidad de pensamiento y de decisión frente a estos desafíos digitales, ¿no? Internet de las cosas, inteligencia artificial, y esta es una primera lupa, ¿no? Una lupa de definición, de decisión, pero también hay otra lupa que hace foco, ¿no? La primera ampliaba la mirada, la segunda hace foco. ¿Y hace foco en quiénes? En los sujetos de la formación. ¿Quiénes son los sujetos que hoy se forman? ¿Qué los inquieta? ¿Qué los motiva? ¿Qué les da deseo de aprender o de ser parte de esta formación? ¿Cuánto escuchamos esos deseos? ¿Cuánto escuchamos realmente? ¿Qué les inquieta? ¿Qué les interesa? ¿Cómo aprenden? Porque estos cambios en los aprendizajes de los sujetos que están en la formación no son cambios de hoy, son cambios que vienen siendo, ¿no? No solamente por la pandemia, que vienen transcurriendo. ¿Cómo aprenden? ¿Qué les mueve? ¿Qué les da curiosidad? ¿Qué pasa con esos aprendizajes? Es vital para entender también la formación. Empieza la formación entonces expandiendo, como lupa nos amplía, después hace foco. Y como a mí me gustan las metáforas, y lo van a ver también en la cursada, la tercera lupa agrega color e imaginación. ¿Qué innovaciones van a hacer falta para esa formación? ¿Cuáles van a ser realmente esas trayectorias que tengamos que pensar y que revisar para innovar frente a los desafíos que nos ponen los mismos sujetos que están en la formación y las mismas tecnologías? Y estas ideas de lupas con distintos focos nos abren a un interrogante que es el que vamos a trabajar, ¿no? Al que le vamos a dar respuesta y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué formación docente será relevante en los próximos años? Frente a los avances de esta algoritmización, ¿no? Dataficación, en términos también de democratización, de inclusión,
pero también de relevancia de las propuestas, ¿no? Para estos sujetos. ¿Cuáles van a ser propuestas inclusivas a la vez que relevantes, democráticas a la vez que desafiantes? Y va a ser la pregunta que empieza, que emerge y que tira del hilo para seguir trabajando en los próximos módulos que ahora mis colegas van a desplegar. Preguntas que no son fáciles, que son complejas, ¿no? Porque entender a los sujetos, entender qué los inquieta, entender los cambios de las tecnologías, tener agilidad en la toma de decisiones para una formación que abra trayectorias educativas relevantes, significativas, para pensar el futuro, y como dice Scliar, el futuro no es solo mirar hacia adelante, sino también mirar hacia los costados. Vamos a mirar en 360 con esa lupa. Mariana sigue. Profundizando, continuando, articulando con estos planteos que recorren con Cari, voy a enfocarme en las prácticas de la enseñanza rediseñadas. Bueno, qué decisiones pedagógicas, didácticas conectan con estas búsquedas, ¿no? Con este reconocimiento de una realidad que muta, como dice Frank Hardy, en tantos planos. Y en ese sentido, mirar un poco para atrás, ¿no? Retomar algo de la historia de nuestro equipo que no empezó a pensar el rediseño de las prácticas de la enseñanza en el nivel superior con la pandemia, sino que hicimos allá, iniciamos un ciclo que fue potente a finales de 2015, ¿no? Cuando dijimos, bueno, ya que hay algo muy profundo que está cambiando, que tiene que ver con esos cambios culturales a los que Cari se refería. En ese momento empezamos a trabajar con la idea de pensar la práctica de la enseñanza desde una perspectiva de didáctica en vivo y decir, bueno, si las tendencias culturales están cambiando, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir enseñando de la misma manera. Por supuesto, las tendencias culturales que empezábamos a reconocer a finales de 2015, 2016, 2018, en lo que fue un ciclo interesante de rediseño, no son las mismas que reconocemos hoy en la escena de la pandemia. Trabajamos, por ejemplo, con intermitencia online-offline, los chicos con dispositivos en la mano y las chicas están en el aula, pero al mismo tiempo están en otro lado. Dicho hoy resulta casi una obviedad, pero eso nos llevó no solamente a plasmar estas ideas en prácticas bien distintas a las que veníamos implementando, sino también a documentarlas, analizarlas desde perspectivas analíticas y a ir también generando perspectivas teóricas de nuevo tipo, propias de un mundo distinto. Cuando ponemos esto en el marco de la pandemia, bueno, el proceso, por decirlo de alguna manera, es muchísimo más brutal, ¿sí? De nuevo, porque estamos en el marco de lo que podría ser pensado, analizado como una mutación. Creemos que es un momento histórico desde el punto de vista de la empiria que se generó en lo que va de 2020-2021 para estudiar las prácticas de la enseñanza que tienen lugares en escenarios que están totalmente atravesados por tecnologías de la información y la comunicación y generar nuevos marcos comprensivos. Acá voy a plantear algo que me parece que tiene como resonancias muy interesantes, pero también duras para la formación docente, ¿no? Que tiene que ver con decir, las teorías pedagógicas y didácticas que estamos enseñando en este momento, que fueron construidas antes de la pandemia, ¿qué fuerza interpretativa tienen a la hora de pensar las prácticas de la enseñanza? ¿O cuánto tiempo van a seguir teniendo fuerza interpretativa? Y esa es una pregunta para mí nodal en este momento, es nodal para la formación docente y nos exige de nuevo acelerar el proceso de documentación de lo que está pasando, de lo que se está construyendo, de la empiria que está emergiendo, que en muchos casos es muy potente, para analizarla y de nuevo, para hacer una construcción de una teoría didáctica contemporánea. Y me parece que esa es una apuesta interesantísima que vamos a tener seguramente en nuestros encuentros del año que viene. Hay una de las cosas que nosotras fuimos viendo en el plan, en esta idea de rediseño de las prácticas de la enseñanza, que seguramente va a conectar con lo que planteará ahora Vero, tiene que ver con que
la búsqueda de prácticas rediseñadas, el esfuerzo de hacer rediseños de prácticas de la enseñanza en un sentido contemporáneo, requieren la alteración de otras condiciones que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con un modo de entender el currículum, que tiene, Lila Pinto dice también con una manera de entender los vínculos, con una manera de entender la evaluación. Y si lo pensamos ahora, ¿no?, con este camino que venimos recorriendo en pandemia, casi todas esas alteraciones se dieron de hecho. Y sin embargo, eso no necesariamente quiere decir que las prácticas rediseñadas están emergiendo como enormes creaciones contemporáneas. Me parece que eso es lo que tenemos que poder distinguir. Yo vengo planteando que en el año pasado creo que hubo un gran esfuerzo de poner a disposición, mandar cosas, pero eso no necesariamente es una práctica de la que sintamos demasiado orgullo. Después se puso mucho énfasis en lo sincrónico cuando las condiciones de conectividad lo permitieron, pero eso en muchos casos también nos retrotrajo a prácticas clásicas que sabíamos que debíamos abandonar antes de que empezara la pandemia. Me parece que en este año empezaron a darse, sobre todo en esta hipótesis como medio rara de hay presencialidad, no hay presencialidad, hay intermitencia, no hay intermitencia, hay burbuja, se abre burbuja, se cierra burbuja. Parece que empezaron a emerger condiciones más interesantes desde el punto de vista de lo experimental, que primero las estamos tratando de entender, hace falta hacer un esfuerzo interpretativo que queremos de alguna manera compartir con ustedes, y por otro lado, pregunta que quiero dejar planteada, ¿qué pasa con eso en un retorno a la presencialidad plena? Porque una de las cosas que podría estar pasando es que esa ventana en la que las condiciones se alteraron se empieza a cerrar y se vuelve con la presencialidad a prácticas prepandemia, de nuevo, concebidas para un mundo que no tiene nada que ver con que casi sería como que hace caso omiso de los temas que venía planteando Karina cuando abrió. Entonces, dejo esa pregunta, ¿qué pasa con un potencial cierre de las condiciones que se alteraron? ¿Cómo haríamos para militar la defensa de esas condiciones alteradas? Porque son las que nos dan el aire, en parte, que necesitamos para plantear el rediseño de las prácticas. Y ahí, bueno, empiezan a jugarse todas las escenas de potencial hibridación que tal vez se lleguen a recorrer en los próximos años y a las que también va a hacer referencia Jimena. Entonces, dejo acá el planteo y me voy ahora sí con Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, voy a intentar seguir este hilo que vamos intentando construir entre todos, entre todas. Voy a empezar con una afirmación, con una cita de Jorge Luis Borges que decía que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y en esta convicción y en la fuerza de esta enunciación, el seminario o los días en los que vamos a poder compartir el trabajo en relación con algunas temáticas y algunos marcos metodológicos, invita a esto, un ejercicio honesto de construir una visión de futuro, intentar corrernos de esta idea de que el futuro es algo que nos va a pasar, sino empezar a abrazar con mucha fuerza que es algo que vamos a construir y que vamos a hacer. Y esto nos conecta muy fuertemente también con entender qué es lo que está sucediendo en su complejidad y en sus contradicciones en el hoy, en lo concreto de todos los días, esto que estaba trayendo Mariana, ¿no? Estas tensiones o destensiones, estos entramados que se vuelven cada vez más difíciles de interpretar y al mismo tiempo también de dilucidar hacia dónde queremos ir. Hay algo fuerte que sí nos deja la pandemia y que lo traemos con fuerza porque de alguna manera habla de quiénes somos, ¿no? Que tuvo que ver con ese espíritu de resiliencia y de recreación y de rediseño que tuvimos todas las instituciones educativas, independientemente de qué nivel, ¿no? Todas hicimos un esfuerzo y un compromiso que fue sobre todo el salvataje del vínculo, del trabajo con nuestro estudiantado, de estar cerca a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes sintieran que estábamos cerca a ellos, intentando sostener de todas las maneras posibles estos escenarios que nos tocaron afrontar. En esos rediseños las instituciones educativas enfrentaron el imprevisto, ahí aparecía, Mariana decía, hay una lógica que se consolida en relación con la experimentalidad. Efectivamente,
enfrentar el escenario, afrontar el escenario, involucraba no solo capturar el imprevisto, sino sobre todo pensar maneras de cómo abrazar ese imprevisto, y una parte tuvo que ver con el despliegue y el desarrollo de estrategias de experimentalidad en las instituciones educativas. Esta experimentalidad tuvo algunas condiciones, estrategias que tenían que ver con generar pequeños acuerdos en cortos periodos de tiempo, que esos acuerdos dieran cuenta de grandes consensos o de consensos institucionales, que los aprendizajes, de alguna manera, que las acciones íbamos desarrollando permitieran aprendizajes colectivos en relación con la experiencia, de codiseñar con el estudiantado, codiseñar entre distintas áreas, codiseñar con nuestros colegas, codiseñar con las familias, para poder generar mejores aproximaciones a la experiencia que nos tocaba vivir, comprender lo que nos estaba pasando, prototipar, recrear, irrumpir. Esto también habilitó una manera diferente a nivel institucional de pensar en los equipos, ¿sí? Los equipos, por supuesto, hay equipos en las instituciones de educación superior, en las escuelas, en los institutos de formación docente que trabajaban de manera autogestionada, pero se fortaleció con mucha fuerza la autogestión con un propósito, con una visión, y esa visión muchas veces tenía que ver con construcciones de pequeños acuerdos, de pequeños consensos. Como nunca, estar conectados, estar informados involucraba de alguna manera convocar a un proceso de abrazar la realidad que nos tocaba vivir. Permitía también que los liderazgos entre los equipos rotaran, o se fusionaran, o se complementaran, se distribuyeran. Permitían también que, más que decisiones jerárquicas, apareciera una lógica de red jerarquía y de trayectos, en donde íbamos también iterando en las maneras de tomar procesos de decisión. Esas decisiones, esas experiencias, esos conocimientos que fuimos construyendo en la resistencia, permitieron ir consolidando algunas acciones que pueden devenir en grandes transformaciones. Hay un espíritu de oportunidad, hay una oportunidad de generar tracciones que involucren grandes transformaciones en el sistema educativo. Y aquí fue central documentar, compartir, escribir, contar, hacer con otro, generar comunidad y ver también el lugar que podía tener la tecnología como un vestuario digital que permitiera hacer historia de propuestas, historia de intervenciones, de forma de pensar y analizar la realidad. Parte de esta vivencia, de sentir ese presente, no solo estar presente, sino sentir ese presente, es lo que nos permite hoy, como invitación más fuerte, intentar construir las preguntas que necesitamos para pensar el futuro de la educación. Entonces, el abordaje como ejercicio va a tener que ver con esto, con un análisis prospectivo, entendiendo los pies bien parados en la tierra, pero intentando entender cuál es esa exploración que podemos hacer de escenarios futuros, y que esos escenarios futuros, que los podamos explorar en conjunto a partir de nuestra inteligencia colectiva, una inteligencia colectiva que se vio presente en este último tiempo y que este grupo hoy, acá de personas, representa como tal. Esa exploración sistemática nos permita develar algunas acciones de futuro para que la educación sea aquello que queremos, aquello que deseamos, no a lo que va a venir. Algo en donde vamos a protagonizar y ser protagonistas principales en el accionar. Y un poco retomando esta trama que vamos tejiendo en esta presentación, retomo algunos de los elementos que fueron planteando las colegas del equipo anteriormente. Estos escenarios contemporáneos, estas nuevas prácticas que se recrean, esta proyección hacia lo que no existe para crear algo nuevo, y creando ese futuro, ¿no? Y aquí nos encontramos en la presentación de lo que tiene que ver con la modalidad a distancia, una modalidad que no nace en este contexto, que nace hace mucho más tiempo, que en una modalidad en la que este equipo tiene larga trayectoria aquí también en Argentina, con su proyecto UBA 21 allá por el año 85, iniciando prácticas que parecían de otro planeta tal vez, y que se realizaban en otras partes del planeta y que eran absolutamente pioneras e innovadoras en su momento, y con esa fuerza de lo histórico donde las prácticas se desarrollaban y permitían llegar y formar
a personas de todo el país a través de la radio, a través de la televisión, a través de la correspondencia en otros sentidos, ¿sí? A través de diferentes medios. ¿Cómo se recrea esa modalidad? Por supuesto, en estos tiempos, por supuesto, después de la experiencia de COVID que hemos atravesado y que seguimos atravesando de alguna manera. Cómo algunas tendencias o algunos pequeños indicios que se venían presentando en lo que tenía que ver con este mundo que emerge con más fuerza en este último año, se presentan e irrumpen no solo en la modalidad a distancia, sino que empiezan a tejer estas civilizaciones de las que Mariana hablaba previamente, donde el mundo de lo real se empieza a entretejer con el mundo de lo virtual, donde empieza a haber un mundo y un ultramundo, en palabras de Alessandro Barico, donde las experiencias están atravesadas o mediadas o facilitadas, o llegamos a ellas a través de la pantalla, donde todo o casi todo es accesible a través de estos medios, ¿no? De nuestras pantallas. Y entonces, ¿cómo queda redefinida la experiencia de enseñar y aprender en este contexto? ¿Qué formas toma? Y bueno, tuvimos que, digamos, retomando un poco lo que traía Verónica, ¿no? Tuvimos que experimentar, nos animamos a eso, y eso permitió que la modalidad también se recreara, que entendiéramos que los tiempos no eran los tiempos que veníamos manejando en la modalidad a distancia, y que empezara a haber ciertas tensiones o búsquedas entre lo que eran los campus virtuales, las redes sociales, y cómo esto se combina de cierta manera para generar propuestas que realmente interpelen a los estudiantes, que nos provoquen como docentes, que nos permitan crear, y que generen experiencias que realmente sean significativas en la experiencia de aprendizaje. Y aquí aparecen, bueno, tenemos de nuevo, traeremos algo de lo que es la propia experiencia de nuestra materia, ¿sí? en la universidad, que se creó y recreó en estos 2 años de pandemia, donde lo que, digamos, fue estructurante de la experiencia de enseñar y aprender tuvo que ver con las propuestas, y no los tiempos, y no la entrega de tareas, y no los foros, sino que se resignifica en función de las experiencias vividas, creadas, compartidas colectivamente, trabajadas como colectivos que crean, que piensan en un contexto que cambia y que se piensa en ese tiempo presente, y que piensa acerca de esas prácticas de la enseñanza en tiempo presente. La verdad que es un gran desafío pensar en estos términos, en términos de lo didáctico, en términos de lo vincular, en términos de los tiempos, de los nuevos espacios que habitamos, cuando toda esta tecnología está a disposición, y lo que tenemos que pensar es en cómo desde la propuesta didáctica le damos un sentido que permita las mejores experiencias de aprendizaje. Así que por aquí, por estos lugares, trazaremos algo de lo que tenga que ver con este último módulo, que un poco lo que busca responder es, bueno, ¿cómo va a ser ese año que estamos creando, este nuevo año? Porque no podemos desconocer nada de lo que ha sucedido, nada de lo que hemos vivido. Entonces, bueno, ¿cómo se recrean estas prácticas entre el mundo y el ultramundo, entre lo presencial y lo virtual, entre las redes y los campus, entre vernos, estar cerca, estar más lejos, y este futuro un poco impredecible que tenemos de cómo se irán las cosas? Pero como hemos vivido muchas experiencias, entonces el desafío será estar preparados para crear eso que sigue, contemplando todas estas dimensiones. Así que a crear esa experiencia y a vivirla también. Cari, ¿a qué categoría no renunciarías? Uf, es difícil, ¿no? Pero, a ver, cuando yo pensaba en estos escenarios, ¿no? Y en los desafíos, a mí me preocupan básicamente 2 temas, ¿no?
Por un lado, la pérdida de autonomía que vamos ejerciendo sin darnos cuenta frente a los avances y embates de plataformas y de algoritmos, ¿no? Entonces uno dice, queremos inventar, queremos crear, pero la pregunta es, ¿qué es crear? ¿Qué es imaginar? ¿Qué es inventar? ¿Qué márgenes de autonomía tenemos, ¿no? Y me parece que esa es una categoría, la de agencia, si quisieran, bruneriana, es una categoría hoy vital, que tiene que ver con tomar decisiones, ¿no? Y ejercer esa toma de decisiones desde lo macro y lo micropolítico. Para tomar decisiones, la pregunta que me hago es ¿qué decisiones tomamos? ¿Qué decisiones toman nuestros estudiantes? ¿Qué deciden? ¿Deciden currículum? No. ¿Deciden actividades? No. ¿Deciden a qué grupo pertenecer? Solo de amistad, pero en general, desde que empiezan no sé, salita de 2, hasta que pueden decidir qué materias cursar, deciden poco, ¿no? Entonces queremos ciudadanos autónomos, con agencia, creativos, que inventen cuando no les enseñamos a tomar decisiones, ni a tener ese sentido de agencia. Entonces, una palabra para mí irrenunciable que tiene que ver con no solo con una habilidad, sino con un concepto, vuelvo a decir que tiene que ver con la democratización, con la toma de decisiones, es la agencia. Pero esa agencia es una agencia que no es individual, creo que dejamos claro que es una agencia colectiva, ¿no? Es enseñar a tomar decisiones, es dar la oportunidad de equivocarse, de errar. Venimos hace años sosteniendo que el error es constructivo y hace años que damos clases que no dan lugar al error. Entonces, me parece que la otra palabra es la coherencia, ¿no? Y creo que lo que buscamos en esta propuesta, y si me dan ahí puedo empezar a nombrar 50.000, así que voy a nombrar solo 2, es ser coherentes. Queremos estudiantes con ciudadanía digital crítica, queremos estudiantes creativos en la formación, queremos propuestas creativas que no estén inventadas y necesitamos para eso crear condiciones afectivas, políticas, emocionales, culturales. No les damos ese margen de error, no permitimos el error. Quien se equivoca está expulsado. Las brechas no son solo digitales, sino también son brechas que tienen que ver con que no podemos equivocarnos porque si no estás afuera del sistema. Entonces, me parece que la agencia y la coherencia, dar lugar a una creatividad colectiva, pero auténtica, que genere propuestas relevantes, auténticas, colectivas, donde el afecto y lo cognitivo se amalgamen, requiere un sentido de agencia en toda la plenitud de ese término. Gracias, Cari. Ven, yo soy del equipo de ella. Vero, ¿qué tenés vos? ¿Cuál es tu irrenunciable? Uy, yo tengo un montón, pero ¿saben qué? Agarré una con la que estoy sensibilizada. Agarré rápido. Está sensible. Y agarré rápido mi libro de creatividad de Mihaly Csikszentmihalyi. Quiero leerles un pedacito. Dice Csikszentmihalyi: Vera Rubin tenía menos de 10 años cuando decidió que debía ser astrónoma. Es importante notar que los padres en ninguno de estos casos empujaron a sus hijos a estudiar química, música, poesía o astronomía. El interés espontáneo del niño fue que lo condujo a esa dedicación. El papel de los padres, sin embargo, estaba limitado a proporcionar oportunidades, a tomar en serio el interés del niño una vez que se ponía de manifiesto y después apoyar la dedicación del niño, como cuando el padre de Rubin ayudó a su hija a construir un telescopio. Si los padres hubieran sido más dirigistas, es improbable que la dedicación del niño hubiera llegado muy lejos. Y en esta inspiración, ¿no? Quizás volviendo a lo que les contábamos antes, presenciar, sentir este presente y construir desde la sensación, la certeza de que somos protagonistas en este presente y que el oficio docente necesita de mucho protagonismo. Gracias, Vero. ¿Cuál es la tuya, Jimé? Elegí 2, pero voy a hacerlo cortito. Que de nuevo, ¿no? Uno en el devenir y según cómo está sensibilizado con algún autor, o algo que tiene que ver con la experiencia de esos días, también va por uno o por otro, ¿no? Pero me parece que hay algo en relación a la experiencia, como decía antes, la experiencia de cómo aprendemos hoy, que tiene que estar puesto entre esas categorías,
De nuevo, Alessandra Barico habla de las experiencias que vivimos y cómo estas experiencias toman no solo distintos mundos, como decía antes, sino que también en qué lugares aparecen, de qué características tienen, de qué se nutren, cómo son las experiencias que hoy vivimos por fuera de los escenarios escolares, y entonces cómo quisiéramos que fueran también las de los escenarios escolares para ser significativas realmente en términos de aprendizaje. Por un lado eso, y por el otro lado, y de la mano de esto, lo que tiene que ver con una educación y propuestas inclusivas. Creo que más que nunca la educación hoy encontró o exploró caminos que, bueno, tal vez venían siendo explorados, pero quedó como muy de manifiesto que es posible pensar una educación mucho más inclusiva cuando abrimos a nuevos caminos, a nuevos formatos, cuando flexibilizamos, cuando buscamos nuevas formas de acercar, de encontrarnos, de proponer, de dar lugar a la creación y a la producción por esos múltiples caminos, y eso hace a la inclusión, a que todos podamos estar adentro de una propuesta formativa. Entonces creo que ahí las encontraría como indisociables, ¿no? Experiencias educativas que sean realmente significativas e inclusivas en el sentido más amplio de la palabra. Pondría una más sobre la mesa, también pensando que se cumplieron 100 años del nacimiento de Freire. Nosotras retomamos una idea en Freire que tiene que ver con la inserción, con esa posibilidad de mirar la realidad desde una perspectiva problematizadora, para transformarla, para generar ahí algo distinto, y es ahí donde emerge la conciencia crítica. Creemos profundamente en la posibilidad que tiene la práctica de la enseñanza en todos los niveles de generar algo distinto, pero no solamente distinto en términos de ideas, sino una transformación en la comunidad cercana, en la comunidad lejana, y creemos, acá Jimé lo planteaba hace un rato, que para nosotros el centro dejó de ser hace tiempo la explicación y pasó a ser la producción, pero cuando es la producción, es esa producción que mira afuera, que problematiza, que reconstruye, que ofrece un modo de intervenir distinto, una aplicación, un prototipo, una formación, lo que sea. Y creemos de nuevo que esto le da sentido a cualquier práctica de la enseñanza, que debería estar planteada mirando para afuera. Digo, probablemente hay un autor, Thomas Frey, que dice que en los próximos 30 años se va a duplicar la cantidad de conocimiento construido en toda la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que poder plantear nuestras aulas como lugares de construcción de creaciones e intervenciones originales. Y eso tiene que sacarnos de ese saber construido y de la trama que lo explica, lo aplica y lo verifica, que es la trama de la didáctica clásica, agotada por cierto, y que además, digo, si hay un lugar donde no puede seguir siendo hegemónica, justamente es en la formación docente. Entonces, bueno, creemos que acá hay una gran oportunidad para hacer ese hackeo, para hacer un hackeo definitivo. Después veremos, capaz hay que arreglarlo, no nos sale tan bien, pero este es un tiempo donde se abrió, yo digo como en las películas de ciencia ficción, se abrió el portal, bueno, acá se abrió el portal para hacer un hackeo en serio, y de nuevo, defender lo que pudimos aprender como colectivo en estos últimos, en este tiempo tan doloroso. No es que nos encante aprender en tiempos tan difíciles, pero bueno, sin duda hemos aprendido y también tenemos que poder hacer algo con esto. Otro de mis prioritarios es la agilidad. Nos tomamos mucho tiempo para algunas cosas, ¿no? Mariana hablaba del plan de estudio. Esos tiempos que nos tomamos son tiempos que para mí tenemos que revisar, porque la dimensión del tiempo también tiene que ser revisada, ¿no? Fíjense que todo esto de la pandemia no cumplimos años, nos pasaron muchas cosas con ese tiempo, ¿no? Y revalorar ese tiempo. ¿En qué lo vamos a gastar? ¿O en qué lo vamos a invertir? ¿O en qué vamos a crear en ese tiempo? No es un tiempo eterno el que tenemos en ese paso en la formación.
y tenemos que tomarnos en serio ese tiempo que tenemos. ¿Para qué lo vamos a destinar? Ese tiempo, que no es el tiempo de usarlo en 2 horas explicando una bibliografía, que es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Es un tiempo que lo queremos destinar a otra experiencia, porque ese tiempo que es tirano y mucho más tirano que la televisión y que todos los medios digitales, es un tiempo al que tenemos que concentrarnos en que se vivan, se experimenten cosas únicas, ¿no? Y con agilidad. Porque volvemos, ¿no? Las tecnologías cambian rápido, los currículums son lentos, las experiencias también toman su tiempo. Y yo siempre fui una abanderada de la respuesta demorada del sistema educativo. Está bueno que nos tomemos tiempo, está bueno que no digamos lo primero que pensamos, está bueno frente a la inmediatez, es casi contrahegemónica. Pero hoy lo pienso distinto, es esto, ¿no? Uno va revisitando también sus propias ideas. Hoy no es esa respuesta demorada la que tenemos que hacer, hoy es una respuesta anticipada. Es casi como decir, hago la jugada anterior, ¿no? Porque no nos puede volver a pasar lo reactivo. Deberíamos ser más proactivos, ¿no? Entonces, también eso es pensar en términos de dimensiones que quizás hoy las volvemos a pensar de otra manera, ¿no? Qué curioso, nos seguimos preguntando cuáles son los aprendizajes significativos, los contenidos valiosos, y todavía no encontramos respuesta. ¿Y por qué no encontramos respuesta? Porque no es una respuesta individual, es una respuesta de toda una provincia y es una respuesta de un país y es una respuesta global también. Volver a pensar qué es lo relevante, ¿no? en la formación.